Según un estudio realizado por la UNODC, es decir, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en 2017 se logró registrar 1.3 millones de personas en la sociedad que pierden la vida a causa de la violencia que se genera en países de todo el mundo. A continuación hablaré un poco sobre los tipos de violencia que se presentan en la película La Hora Final, en donde podemos ver los acontecimientos previos a la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Durante el conflicto armado interno podemos ser muchos testigos de la violencia, no solo por parte del grupo terrorista de Sendero Luminoso, sino también por parte del Estado peruano, en el cual cometieron demasiados excesos de poder y lo justificaban mucho con la captura de Abimael Guzmán. También se toca la violencia durante el conflicto armado interno que se vivió en nuestro país debido a la discriminación por raza o etnia. En la película La Hora Final pone en evidencia esos excesivos actos de violencia que se desarrollan en la época del terrorismo, es decir, entre los años 80 y los 2000. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el terrorismo integraba una imprescindible evidencia de poder por el grupo revolucionario de Sendero Luminoso, el cual adjudica la estrategia de incitar al genocidio para poder impartir su objetivo, el cual era desesperanzar al Estado peruano y al pueblo para así poder llegar al poder. Esto desencadenó la contestación por parte del gobierno y esto fueron muchas de las masacres en los penales, la presencia de grupos terroristas que violentaban en diferentes ciudades del país. En la trama de la película también se puede ver en algunas escenas cómo se manifiesta la violencia del terrorismo por medio de apariciones como los coches bomba, esto provocando fallecimiento de varias personas inocentes, también los cortes de luz masivos a cualquier hora del día, como también se puede ver en una de las escenas donde los agentes miembros del game se encontraban almorzando en un restaurante después de haber realizado procesos de investigación sobre la posible ubicación de Abimael Guzmán y fueron también impresionados también por los cotidianos cortes de luz. Asimismo se puede ver en las últimas escenas de La Hora Final cómo se señalan los dos protagonistas, Carlos Zambrano y Gabriela Coronado, yendo a buscar al hermano de Gabriela a un taller ubicado en Chorrillos donde fue visto por última vez. Luego ambos son custodiados por unos agentes militares que prácticamente los reclutan y los trasladan a un lugar donde pueden ser interrogados por los agentes del Servicio de Inteligencia Nacional, liderado en este caso por Vladimiro Montesinos. El objetivo de los agentes era obtener una información para que dieran el paradero de Fidel, hermano del agente Coronado, quien estaba siendo investigado por actos terroristas que se encontraba él cometiendo. En esa parte de la película la interlocución se acentúa un poco a la discriminación generalizada hacia los pobladores procedentes de Ayacucho, ya que uno de los agentes sí nombra una frase que dice algo así como que ayacuchana tenías que ser, padre terruco, madre terruja, hijos terrucos y un pueblo de terrucos. Este mensaje pone en evidencia mucho la discriminación hacia los ayacuchanos, ya que fue este departamento en el que se iniciaron los ataques terroristas por parte de Sendero Luminoso, como el incendio en las urnas electorales, en las elecciones generales en los años 80. Por lo tanto, según este antecedente final presentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se cita que este tipo de discriminación procedía por parte de los integrantes de Sendero Luminosos y el MRTA, es decir, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, que mayormente eran a los procedentes de la sierra o la selva, ya que los principales atentados terroristas se realizaban en comunidades campesinos, tribus indígenas y por esta razón los integrantes de las fuerzas del orden comprenden que toda persona originaria de la sierra y la selva los calificaban terroristas. En un contexto actual internacional, según una noticia publicada en El País, los pobladores asiáticos se han contemplado un poco con la obligación de levantar su voz ante muchos de estos actos terroristas por parte en general en ciudades de todo el mundo, ya que actualmente en la pandemia que se ha estado viviendo se han generado muchos actos terroristas, disculpe, muchos actos racistas originados por las contingencias que están pasando en el mundo entero debido al virus de COVID-19, ya que tuvo un origen en China. Así también en diferentes partes del mundo se denomina como el virus chino, el cual ha generado un montón de odio a gente procedente de este país o con las mismas características. En otras palabras, estos actos hacen mucho referencia a la violencia racial, a la discriminación ante cualquier tipo de
conflicto, ya sea interno o externo, ¿no? También de la extensión que existe en nuestra comunidad y cómo afecta a diferentes grupos sociales. En conclusión, se puede analizar que la hora final demuestra el abuso y el atropello de poder por parte de los miembros del Estado peruano, la frecuencia de los sucesos caracterizaban y pusieron a nuestro país en un estado de emergencia por lo que se estaba viviendo en esa época debido al terrorismo, como los abusos y la violencia que se realizaban hacia las personas provenientes de la sierra o la selva, debido a las ideas erróneas que se pensaba que si proceden de una región eran terroristas. Gracias.